Amigas, amigos, sean ustedes bienvenidos a Palabra Libre, en su versión de hoy día, viernes 19 de agosto del 2016. Soy César Campos y los voy a acompañar la próxima hora para comentar los temas del acontecer político nacional, que por supuesto el día de hoy han estado muy intensos. Por 121 votos a favor, apenas 2 en contra y una abstención, el gabinete presidido por Fernando Zavala Lombardi obtuvo el voto de confianza, el voto llamado también de investidura de este primer Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, tal como lo manda el artículo 130 de la Constitución. El día de ayer, como ustedes ya lo habían apreciado, se ha comentado ampliamente el mensaje del premier Zavala. Se abrió el debate, la polémica entre los congresistas de la República que ha continuado el día de hoy. Vamos a ver un informe sobre el particular. Gabinete ministerial busca voto de confianza mientras Parlamento continúa el debate por segundo día consecutivo. Gabinete Zavala en compás de espera. Al cierre de esta edición, Fernando Zavala y sus ministros comparecen ante la representación nacional a la espera de obtener el voto de confianza del legislativo. Esto ha sido el marco perfecto para que muchos congresistas de provincias llamen la atención del Ejecutivo sobre problemas regionales. El premier ha tratado de ganarse la buena voluntad de la oposición y ha dicho reconocer los éxitos de otros gobiernos, desde Alberto Fujimori hasta Ollanta. La mención de este último ha generado malestar en la bancada naranja, ya que de inmediato el vocero de Fuerza Popular, Luis Galarreta, cuestionó que no haya habido una severa crítica al gobierno nacionalista. En esa misma línea, el axiopopulista Víctor Andrés García Belaúnde afirmó que el gobierno de Kuczynski no ha roto el cordón umbilical que lo une al gobierno de Humala, ya que dijo no haber escuchado ninguna crítica al gobierno anterior. La ciudadanía espera que lo ofrecido por el gabinete Zavala se convierta en hechos concretos y no quede en simples promesas. ¿Cómo no? Este reclamo de varios sectores de la oposición en el Congreso, como se ha mencionado en el informe, encarnados por Luis Galarreta de Fuerza Popular, Víctor Andrés García Belaúnde de Acción Popular, Jorge del Castillo, Mauricio Mulder, Javier Velázquez Quesquén, del APRA, todos reclamaron al señor Fernando Zavala Lombardi no haber mencionado, no haber dicho absolutamente una letra respecto a cómo recibía el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski el estado de la nación respecto a lo que dejaba el gobierno del señor Ollanta Humala. Eso inmediatamente culminado el debate, cuando ya todos los parlamentarios hicieron uso de la palabra, incluyendo, como se dice también en el informe, los de provincias, hizo uso de la palabra Fernando Zavala Lombardi, quien señaló inmediatamente que él tenía una versión muy real de cómo el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski se distanciaba en absoluto del de Ollanta Humala Tazo. Al respecto dijo Fernando Zavala lo siguiente, que es muy importante reiterarlo, que no existe una alianza de este gobierno con el de Ollanta Humala y enumeró una serie de errores y falencias que a su juicio se cometieron en el anterior gobierno. No ha habido una alianza con el gobierno saliente, no hay ni ha habido un acuerdo con el gobierno saliente, no hay ni ha habido un pacto con el gobierno saliente, destacó el jefe de gabinete ministerial en su intervención. Y además empezó la misma señalando, afirmando que uno de los ejemplos más claros de la manera como se había conducido inadecuadamente la gestión del Estado era la Cancillería. 11 nombramientos de embajadores que resultaron irregulares y no consultados ni siquiera con los aspirantes a la segunda vuelta en el mes de junio que se produjeron en los últimos 3-4 meses. Asimismo, como todos sabemos, en la Cancillería existía el imperio de la señora Nadine Heredia, narrado, pero así puntualmente por Omar Chejade en su libro La Gran Usurpación, una de las áreas de influencia de la esposa del presidente de la República, que sin cargo alguno hizo y deshizo de los ascensos, los nombramientos, los desplazamientos, los favoritos y las favoritas. Que Zavala haya empezado
la mención de la mala herencia de Humala por el tema de la Cancillería revela lo mal que hemos andado en la política y en el manejo de la política exterior de nuestro país durante estos últimos 5 años. Y a reglón seguido mencionó el caso del sector salud, que lo ha recibido también hecho un desastre, con deudas tremendas, deudas hasta por servicios, por el barrendero, por la limpieza, así como una sospechosa transfusión de recursos del Sistema Integrado de Salud, del SIS, hacia el gasto corriente, hacia el pago de planillas. Todo esto, por supuesto, tendrá que investigarse con puntualidad, como lo ha dicho Zavala. Ellos tienen, dice, 3 semanas en el cargo, no pueden hacer todavía un inventario total, pero a exigencia muy puntual de la oposición se dio este paso decisivo para el otorgamiento de la confianza. Era imposible que se presentara pues un nuevo gabinete, un nuevo gobierno y que no hiciera un balance. No decimos que insulte, que adjetive, que señale posibles corruptelas del gobierno de Humala, simplemente en qué situación se recibía el país. Esa omisión fue inmediatamente corregida, no solo por Fernando Zavala, sino a reglón seguido el segundo ministro que hizo uso de la palabra fue Alfredo Torne, titular de Economía y Finanzas. Posteriormente, Carlos Basombrío también hizo un crudo balance de lo que recibió en el sector interior y respondió 10 de las medidas que más adelante las vamos a comentar acerca de lo que hará en su gestión como titular de Interior. Y finalmente también utilizó la palabra el señor Martín Vizcarra, primer vicepresidente de la República y titular de Transportes y Comunicaciones, respondiendo a una serie de inquietudes de los parlamentarios en torno a la construcción de infraestructura necesaria, carretera en nuestro país y de otra índola. En suma, yo creo que la intervención de Fernando Zavala ha sido muy positiva, es muy positivo para el Perú también el respaldo tremendo que ha recibido, es un hito casi histórico, digamos, que un gabinete reciba un respaldo casi totalmente unánime de 130 congresistas, 121 han manifestado su aprobación y por supuesto la fuerza decisiva, la de Fuerza Popular, el grupo fujimorista ha inclinado la balanza. Hay mucho que comentar en torno a todo esto, los anuncios por supuesto formulados por Zavala, los nuevos compromisos y este gesto político, que es lo único que le pedía a la oposición. Oiga, marque usted distancia de Humala, resultan sumamente importantes y por eso lo vamos a comentar con nuestros primeros invitados, nuestro destacado analista político y gran amigo Juan Carlos Valdivia, que se encuentra con nosotros. César, buenas noches. Gracias por estar aquí. Y el general de Policía Nacional, ex ministro del Interior, ex director de la PNP, don Miguel Hidalgo, a quien también le damos la más cordial bienvenida. Miguel, muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias por estar. Bueno, un enfoque primario, digamos, acerca de este resultado y la forma como se ha obtenido. No sé si el curso de lo que yo he tratado de explicar, cómo se ha definido luego que Luis Galarreta hace una nueva intervención final, es el último que habla de todos los parlamentarios y le dice a Zavala, gánese nuestra confianza. Y casi compeliéndolo, Juan Carlos, a que hable acerca de la herencia nada más que había recibido de Humala. Sí. En el balance que tú haces, creo que omites la intervención esencial del ministro Basombrío, en donde pide disculpas. También, eso es verdad. ¿No? Yo creo que si algo ha... Disculpas, a ver, explícale al público, disculpas sobre qué, ¿no? Bueno, en su intervención ayer Lourdes Alcorta le reclamó por algunos comentarios de alto contenido ofensivo contra el fujimorismo durante la campaña o cuando terminó o cuando se dieron los resultados de la campaña, ¿no? El último Twitter que había sacado Carlos Basombrío, ¿no? Hablando de la mafia y hablando... se había derrotado a la mafia, ¿no? Y entonces Lourdes Alcorta le reclamó esto ayer y él con hidalguía ha reconocido, ¿no? Y ha reconocido que se equivocó, que cometió un exceso y ha pedido disculpas. Y yo creo que en el fondo eso es lo que buscaban los fujimoristas, que se comience a notar que le tienen que pedir disculpas y que tienen que acordar con ellos algunas cosas porque finalmente ellos tienen la mayoría en el Congreso. Mira, ayer el discurso del presidente del Consejo de Ministros fue un discurso con 160 objetivos, pero sobre todo que buscó no tocar temas controversiales, ¿no? Hizo una serie de ofertas, un listado de proyectos que tiene en los primeros 100 días, los siguientes 2 años, hacia los 5 años, y que en general yo creo que es ambicioso en
en muchos aspectos, pero y está bien, debe ser ambicioso porque estamos comenzando un gobierno y hay que hacer, es un poco limitado en otros, ¿no? O sea, no sé, cuando habla de la disminución de la pobreza, ¿no? Se plantean creo que 7 puntos de reducir la pobreza cuando podrían hacerlo más. Pero en el fondo el tema político de esencia era el discurso de Zabala fue un discurso convocante. Cuando los 5 años anteriores hemos tenido un discurso desde el Ejecutivo de agravio y de confrontación permanente, ¿no? Que además Carlos Brus lo resaltó, ¿no es cierto? Así es. Como él también yo creo que ha ayudado mucho y ha contribuido a este nuevo clima en la relación y comprensión entre el fujimorismo, que se mostró muy reacio a lo que había manifestado inicialmente Zabala, y hasta seguían poniendo en duda si daban el voto de confianza por no hacer el balance del gobierno de Humala, qué cosa habían recibido. Claro, y Brus contribuye un poco sí. con eso también, ¿no? Bueno, ¿y qué se le reclama a Zabala? Que haga que estas ausencias de su discurso, que eran el cómo lo iba a hacer y cómo había recibido la situación del país, ¿no? Que eran dos cosas que permitirían saber si todas estas ofertas que están haciendo se van a poder cumplir, ¿no? El mismo ministro Torne ha dicho que todo lo que es el gasto en inversión pública del próximo año ya está comprometido, ¿no? ¿No? 28.000 millones de soles, son montos, estamos hablando de montos enormes, ¿no? Bastante gruesos. Enormes, claro. ¿no? El ministro del Interior, a lo que se ha referido Juan Carlos Valdivia, Carlos Basombrío, hoy día se disculpó con la bancada de Fuerza Popular por lo que él ha señalado, estos twitters, expresiones ofensivas contra el fujimorismo y contra la fuerza de la bancada parlamentaria fujimorista, diciendo que prácticamente había sido derrotada. El día de hoy el señor Basombrío ha dicho: siempre he pensado que toda generalización es una ofensa. Atribuirle a una nacionalidad una característica negativa común es un estereotipo inaceptable. Atribuirle a un sector político un rasgo común denigrante cae en el mismo error, dijo ante el Pleno del Congreso, y fue recibido con muchos aplausos estas disculpas, e incluso con la intervención también efectivamente de la señora Lourdes Alcorta, quien se dio por satisfecha con esta satisfacción. Pero ya que estamos en el tema del interior, Miguel Hidalgo, tú como ex ministro, ex titular también de esta cartera, ¿cómo has visto los anuncios, las nuevas o las réplicas que hizo Basombrío también a todas las observaciones que le realizaron el conjunto de congresistas? Bueno, yo pienso que hay que saludar la actitud del Congreso de este voto de confianza. Es importante que un nuevo gobierno que recién empieza y un gabinete que va por primera vez al Congreso a pedir este voto de confianza, qué bien que se haya dado. Yo creo que eso es bueno para la gobernabilidad del país, pero sobre todo para esta relación política que tiene que ser, en el mejor de los casos, armoniosa, para poder cumplir con los objetivos, claro, ¿no? que tanto necesita el país: educación, salud, seguridad, etc. Por allí creo que las cosas muy bien. En el tema de la disculpa de Basombrío, creo que es el tema que ha sumado con una cuota muy importante para que los fujimoristas digan: bueno, oye, hemos logrado nuestro objetivo. Creo que Juan Carlos tiene razón, pero son las dos cosas, ¿no? Claro. Un poco lo del balance, por supuesto, ¿cierto? Muy duro, que además Torne lo ha reafirmado, ya lo conversaremos también sobre los temas económicos, pero y lo segundo, las disculpas de Basombrío, porque eso lo honra él mismo también, ¿no? Pero por supuesto, pero también es una enseñanza, porque en política los gestos son muy importantes. Son importantes. ¿No? Entonces, en política los gestos son importantes, y seguramente que don Carlos Basombrío esto va a tomar nota en el historial de su paso por integrar un Consejo de Ministros. Y a partir de allí creo que los anuncios que se han hecho, para mí, que Basombrío se adelantó a anunciarlo, porque el Premier ha repetido prácticamente lo que él 2 días con anterioridad ya había expuesto. Y como que eso le ha quitado un poquito, desde mi percepción, un poquito de importancia y de impacto a las ofertas que hay con relación a la problemática de seguridad. Sin embargo, creo que se están tomando acciones concretas para implementarlas de una manera inmediata, para causar impacto en la sociedad, sobre todo en 2 temas fundamentales: sicariato y extorsión, ¿no? Pero también habría que decirle que todos los anuncios que se han hecho en materia de seguridad ciudadana siempre se han hecho en la policía. Es parte de la operatoria policial. No se ha dejado de pensar, digamos, Claro, en cada uno de esos aspectos. Pero por supuesto, los mega operativos siempre se han hecho. El tema
de las recompensas. Y ahí quiero hacer yo algunas precisiones que la ley lo establece. En el decreto legislativo 1180, el tema de recompensas te marca la cancha. El espíritu de la norma dice narcotráfico, organizaciones criminales terroristas y responsables de delitos de alta lesividad. Correcto. O sea, las informaciones que proporcionen los buenos ciudadanos que quieren colaborar con la justicia para delatar a tal o cual personaje que está buscado por el sistema de justicia nacional, tiene que estar enmarcado dentro de esta norma. Claro. Entonces, además tiene que ser gente requisitoriada. pero requisitoriada, no se trata de pero que tú consideres a alguien de alta peligrosidad y lo denuncias y se ¿Y por qué lo digo esto? Porque en las redes sociales hay tanta emoción por los dineros que se ofrecen por recompensa que piensan con delatar a alguien que sacó un DNI falso y con eso estafó, podría estar inmerso en esto y no es así. No es así. Entonces, bueno hay que hacer la herramienta para luchar contra el crimen. Bueno, la norma existía, Miguel. Lo importante es que ahora se le está dando mayor fuerza, mayor peso. Se le está visualizando. Pero está bien, pero hay que precisarla en qué casos. Y eso es muy importante, porque habrán personas que irán permitirán la captura de alguien, irán a recoger su recompensa y la comisión evaluadora de la recompensa va a decir, señor, disculpe usted, según la norma yo no le puedo entregar dinero. Entonces, ¿Cómo ves tú, Juan Carlos, este tema y otros aspectos también de lo anunciado por Zavala y que ha merecido pues este voto de confianza de 121 parlamentarios? Mira, yo en el tema, efectivamente en el tema policial de seguridad, que creo que es una de las mayores urgencias, ¿no? El dato que se me queda es que ha planteado el ministro y el presidente del Consejo de Ministros que en 2 años van a reformar la policía. Y yo no sé si, o sea, eso en 2 años requiere nuevamente plata, inversión, leyes, o sea, hay todo un proceso que seguramente lo veremos en el momento de la delegación de facultades que se supone se va a plantear en las siguientes semanas, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que todavía se nos ha enseñado, digamos, los objetivos, pero hay que ver el cómo. Todavía nos falta, en muchos de los aspectos, nos falta el cómo, ¿no? O sea, más allá de que si se da una oferta de recompensa o no, el fondo es, hay que cambiar la policía. Entonces, para cambiar la policía, ¿qué cosa es lo que se va a hacer? Hay que refundar la policía, se va a traer gente de afuera, se va a hacer desde acá, va a ser... ahí hay todo un tema que seguramente merecerá pues un debate en el Congreso, espero, y luego, si así se decide la delegación de facultades. Y luego, en general, yo creo que lo que hay que rescatar de la presentación de Zavala es su vocación conciliatoria, sus buenas maneras democráticas, su estilo republicano, austero en la palabra, pero tratando siempre de evitar pues la confrontación. Me parece que ya pasó el momento de la borrachera del triunfo y en el gobierno, en el Ejecutivo, ya son conscientes que para gobernar necesitan un acuerdo político con el Congreso. Va a tener que ser una constante, además, Así es, ¿no? A lo largo de todo el gobierno. Sea Zavala o no sea Zavala, cae este gabinete, vendrá otro, tendrá que adoptar la misma conducta y el mismo estilo de relación. Miguel, para volver sobre el tema de la policía, ¿qué cosa es refundar la policía? ¿Cómo ves ese anuncio? Oye, refundar la policía quiere decir que la que existe hay que liquidarla y comenzar desde y sobre allí, sus escombros así es, levantar una nueva. Pero yo quiero recordarles a ustedes y a vuestros televidentes es que la policía pasaba ya por 12 reorganizaciones. 12 reorganizaciones desde que se inició con Agustín Mantilla el año 80-83 a la fecha. Estamos en el año 29 de la integración de las instituciones policiales. 2 años más ya no va a haber ningún efectivo policial procedente de tal o cual institución. Todos tienen que ser PNP. Entonces, eso tiene que ser la visión, trabajar con la nueva generación de policías, poniéndole sobre sus hombros la gran responsabilidad que tiene la institución de brindarle los mejores servicios de seguridad a los ciudadanos. ¿Pero por qué no ha funcionado? No, no es que haya funcionado, sino que este es un proceso. Integrar 3 instituciones de una manera... Me refiero a la efectividad, pues, o sea, ya es un proceso consolidado, se unieron cada una de las divisiones que había de la policía. Eso puede culminar, pero a lo que voy yo ocupo, la efectividad de la tarea policial. Hay gente que incluso pone en duda que todavía
podría ser, decían algunos, se puede volver a independizar estas unidades de No, la no, policía. eso es Ya irreversible. imposible. Eso es irreversible, es imposible. Pero la policía ha funcionado. La policía ha venido funcionando con el recurso humano y con todo el aparato logístico que ha tenido. Mira tú, ¿quién desarticuló la organización de Abimael Guzmán, esta organización terrorista? La policía. ¿Quién hizo, cómo el esfuerzo que hizo para desbaratar todo el entorno de Artemio, para después lograr su captura? La policía. Lo que se ha luchado permanentemente con las bandas criminales. Lo que necesita la policía es fortalecer sus capacidades. Lo que necesita la policía es cómo poder en estos momentos adaptar la estructura de la policía a las necesidades de seguridad del país. Tenemos una estructura organizacional todavía donde existen unidades que no están contribuyendo. Por ejemplo, ¿qué hacemos los policías, por ejemplo, en los albergues? ¿Qué hacemos los policías, por ejemplo, en el mismo control de tránsito, que es una función municipal y donde se encuentra la mayor porcentaje de corrupción, de esa corrupción menuda del PCC? Sí, yo creo, si me permite, yo creo que hay que ser, y espero, yo digamos, no es un tema de mi especialidad, pero creo que es cuando hay estas situaciones, es evidente que en la policía lo que falta es número de policías, lo que falta es mayor inversión de plata en la policía para que esto se pueda dimensionar. Y también lo que hay que hacer es efectivamente eso, dimensionar, o sea, hay que ser radicales. Entonces, si hay serenazgos, hay que tratar de que esa experiencia municipal de control ciudadano a un primer nivel se extienda en el país, sea responsabilidad de las municipalidades, que la policía pueda tener el siguiente nivel, ¿no es cierto? El del control de la violencia, el de la investigación de los delitos, el de la prevención de los delitos, pero que haya un primer nivel que sea municipal y que un siguiente nivel que ya sea a cargo de la Policía Nacional, y hay que darle... O sea, el gran problema del país, en general, en todos los casos, o sea, cuando tú hablas de los problemas laborales, de los problemas de infraestructura, de todos, es que venimos de un país quebrado y nos estamos reconstruyendo, como se ha insistido hoy día durante la intervención de Zabala, durante una serie de gobiernos sucesivos. Entonces, este es un proceso en el cual en algún momento tenemos que lograr, como aspiramos todos, un Estado digno, ¿no? O sea, que dé educación de calidad, educación pública de calidad, salud pública, que nos dé seguridad, ¿no? De calidad. Ahora, avanzaremos en el tema del patrullaje integrado, esa es una de las posibles soluciones. Segundo lugar, la transversalidad, porque es cierto lo que tú dices, Miguel, pues la policía puede capturar, desarticular bandas, pero ya sabemos que el Ministerio Público a veces no termina encauzando debidamente a los delincuentes, y menos el Poder Judicial, que termina liberándolos, como se ha visto en el caso de los criminales, incluso una cambista en San Isidro, y que tanto fastidia la opinión pública. ¿Qué es lo que tiene que hacer en ese caso la articulación de la policía con el resto de instancias estatales? Acá tenemos dos ámbitos de manifestación de delincuencia muy bien delimitados. La delincuencia común, el cogotero, el que roba, el carterista, que es el delito común, menudo de todos los días, y la criminalidad organizada. Estos dos grandes espacios de delitos necesitan policías, procedimientos, fiscales, jueces. La criminalidad organizada necesita una respuesta del sistema de justicia. Claro. Tú a veces capturas una organización criminal sin disparar un balazo, porque te buscas y conformas equipos especiales de policías que investigan delitos complejos, y te encuentran fiscales capaces que arman carpetas fiscales con la carga de la prueba, y tú te encuentras con jueces que avalan todo lo que ha hecho el fiscal o te dan las medidas limitativas de derecho para hacer capturas, allanamientos, descerrajes, incautaciones, etcétera, o aplican la pena con toda severidad. Cuando funciona ese sistema de justicia más el sistema carcelario, nadie le ha tirado una mirada profunda al sistema carcelario. El 60% de las llamadas extorsivas siguen saliendo de los penales. Tenemos el sistema carcelario más corrupto de Latinoamérica. Entonces, sobre todo hay que cambiarlo eso. De lo que hoy día ha dicho Gasombrío, marcas, raqueteros y sicarios. Así es. ¿No es cierto? Porque ahí sí hay organización delictiva bien preparada y dirigida. ¿Y eso qué requiere? Policías capaces de investigar esos delitos. Porque el nuevo Código Procesal Penal, ¿qué te exige? Carga de la prueba. Yo sé que el señor es raquetero, yo sé que el señor es sicario, pero para llevarlo al juez tengo que tener videos, grabaciones, fotografías, evidencias, testimonios.
para que el juez diga, usted me está presentando una persona que ha cometido un delito de sicariato, pero con pruebas. ¿Por qué los fiscales lo sueltan? Porque las carpetas fiscales, perdón, ¿por qué los jueces lo sueltan? Porque las carpetas fiscales no tienen el sustento de la carga de la prueba. Entonces, el sistema de justicia, policía, fiscalía y juez tiene que funcionar de manera coordinada. Para resumir, Miguel, y finalizar también con esta parte de la seguridad, ¿ves bien encauzados los anuncios que ha hecho Basombrío? ¿Tendrán la legitimidad, el apoyo del cuerpo policial? ¿Esta refundación será dramática, traumática, simple, tranquila? ¿Cómo ves tú el proceso de los anuncios y el espejo de lo que se va a reflejar en adelante? Con relación a los anuncios que se van a hacer, como te he dicho, es parte de la operatoria policial y ojalá se hagan con mayor contundencia para lograr mayor efectividad. El tema, por ejemplo, de las recompensas que acabo de explicar, el tema de los mega operativos que siempre se han hecho, ¿no? El tema, por ejemplo, de los sistemas de GPS para controlar los vehículos policiales dónde están, dónde se encuentran, si están en su ruta de patrullaje, el tema de involucrar a mayores policías para desempeñar funciones de investigación criminal, yo creo que están bien. El tema de la inteligencia es puntual, sobre todo, pero eso está bien. Pero a mí lo que me hubiese gustado es escuchar el anuncio de una política criminal. Nos hemos detenido en lo que respecta a la parte punitiva, policía, fiscal, juez, y no nos hemos detenido con mayor profundidad en la parte social, donde nace el delincuente, donde se hace el delincuente. Y eso tiene que ver con la parte económica, claro, educativa, puestos, etcétera. La transversalidad, eso es lo que yo creo que hay que siempre resaltar y meterle en la cabeza al ciudadano. Porque si no existe una integración de la perspectiva, de la visión de trabajo, de esa manera transversal, si no avanzamos a estaremos asistiendo únicamente a capturar jóvenes, meterlos a las cárceles, vuelven a salir, vuelven a entrar, y en ese círculo vicioso se hacen taitas, capos, dirigentes bravos de la delincuencia. Entonces, una política integral para luchar contra la criminalidad tiene que tener estas dos aristas, la parte social y la parte punitiva. Quiero terminar, Juan Carlos, contigo en una visión nuevamente global de lo que ha sido el mensaje de Zabala y las posibilidades de que trabaje de manera articulada y avanzar en las líneas que tú conoces, ha expresado. Sí, mira, yo creo que lo que hay que resaltar es que lo que hemos visto estos 2 días es lo que vamos a ver, espero que sea lo que vamos a ver los siguientes 5 años, una sana tensión en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. O sea, ya se acabaron los tiempos en que el Legislativo cumplía las órdenes del Ejecutivo rápidamente y no se discutía y no había debate. Ahora va a haber debate, va a haber exigencias, va a haber control desde el Legislativo y el Ejecutivo tendrá que contestar a los requerimientos del Legislativo porque esa es la esencia del balance de poderes. Lo que se ve es que además, porque se ha anunciado que a través de la presentación de los ministros en las comisiones se harán ya los aterrizajes de las políticas propuestas, pero también los balances de lo que se ha recibido del gobierno de Humala, que a mí me parece un tema central, de verdad. Tú no puedes pues anunciar un gobierno si no haces primero la auditoría de lo que estás recibiendo. Así es. ¿No? Y sobre todo cuando hay situaciones tan delicadas como las que anda anunciando el Contralor mañana, tarde y noche, ¿no? O sea, que encuentra pues sapos y culebras en cada proyecto y en cada piedra que levanta del gobierno anterior, ¿no? Y como ha dicho Juan Carlos, ¿no? El presupuesto de todos los sectores ya está comprometido hasta fin de año. ¿Qué manejo van a tener los nuevos ministros, sobre todo en el área de seguridad, ¿no? Lo que ha dicho Torne hoy día en torno a, además, aparte del tema del déficit fiscal, la caída de la recaudación, la presión tributaria que cae a 14%. Por Dios, en el año 2012, 2013 ya estaba subiendo a 17%. Entonces, y Alonso Segura, que se pintaba como un gran ministro de Economía, ¿a ti te parece que ha cumplido una gran función? Yo creo que, por ejemplo, una de las falencias del discurso de Torne es no señalar, porque acá podemos decir qué cosa es lo que ha pasado, pero también hay que decir
que hay gente que ha incumplido con la ley. Claro. Porque si hemos llegado a 3.3 de déficit fiscal, Así es. hay una violación de la ley de equilibrio fiscal. Y entonces tienen que denunciarlo ante el Congreso, al ministro y a los responsables de eso. Ahora, Y- Torne está proponiendo una ley justamente para aumentar el límite, ¿no? Pero- De 2,5, que es a lo que pretende ajustarlo hasta donde pueda dar. Correcto. Pero antes hay que saldar cuentas con los que han hecho mal las cosas. Así es. Porque eso es parte de este nuevo estilo republicano Segura habría violado la ley entonces. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Y entonces tiene que ser denunciado ante el Congreso, ¿no? Me parece bien. Bueno, vamos a seguir profundizando en la medida que realmente a mí me gusta que se sinceren las cosas como da. Y sorprendía de verdad que el gabinete, en su primera intervención, Fernando Zavala, titular del gabinete, no hubiera hecho ese balance, por lo menos primario, de cómo recibió. Así es. Y reitero, sin adjetivar, sin decir, sin calificar, solamente mostrar, que es lo que Luis Galarreta hoy día en su segunda intervención le dijo: oiga, nosotros no queremos que se sacuda del humanismo como diciendo qué asco me da, solamente diga la verdad, cómo recibió el gobierno, y ya se están transparentando las cosas. Vamos a continuar conversando acerca de esto y el curso también que toman las políticas relativas al sector interior. Miguel Hidalgo, yo te agradezco mucho que hayas estado aquí, igual Gracias a Juan por la Carlos invitación. Valdivia. César, encantado. Seguirá estando con nosotros en los próximos programas. Hacemos una pausa, viene el economista Rafael Hidalgo y el ingeniero César Gutiérrez. Vamos justamente a analizar la parte económica del mensaje del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala Lombardi.